a las cromátides hermanas, por eso mismo es sumamente importante, ¿sí? Y justamente este uso mitótico, que es el botoncito, que adhiere a las cromátides, ¿sí? Va a ir migrando a los polos. Bien, en la metafase, ¿sí? Lo que sucede es que ya lo que es la carioteca, que es justamente la envoltura que tiene, ¿sí? La célula, el núcleo, ya no se hace visible, ¿sí? Y los cromosomas se visualizan como 23 pares de cromosomas, ¿sí? Justamente dentro de lo que es la célula, ¿sí? Y unidos por lo que se llama el centrómero. El centrómero se analiza como una serie de proteínas asociadas que unen estas cromátides hermanas, ¿sí? Esto va a empezar a partir a cada una de las cromátides y van a ir migrando hacia los polos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cómo. Pero migran como si fueran telarañas, ¿sí? Acá tenemos lo que les decía recientemente, ¿sí? De las cromátides hermanas. Fíjense que nosotros ya tenemos el ADN condensado y partido, ¿sí? Ya está duplicado en este momento de ADN. ¿Y qué sucede? A través, ¿sí? del centrómero estas cromátides se van uniendo, ¿sí? Estas son las duplicaciones. Una vez que se van a duplicar, que se duplican, ¿sí? Estos cromosomas se van a ir partiendo a través del uso y van a ir migrando hacia los polos, ¿sí? Así como les decía, en forma de maraña, ¿sí? Bien, van a ir partiéndose a partir de acá. Pero en este periodo, yo al microscopio ya veo una célula que se está duplicando, la veo de esta manera, condensada. En un periodo de interfase, en un periodo en donde la célula no está preparándose para la división celular, se va a ver como una maraña de ADN al microscopio, ¿sí? No se va a visualizar de esta manera. Vamos a la anafase, ¿sí? En la anafase, estos cromosomas van a ir empezando a migrar hacia el uso mitótico, ¿sí? Justamente se migra porque va a tener la característica, ¿sí? De que estas cromátides se van a ir medianamente partiendo, ¿sí? ¿Para qué se parten? Porque acuérdense que cada una son copias de otra. Entonces, se van a partir para generar justamente dos nuevas células, ¿sí? O sea, ese es el proceso que realizan y es el más importante de todos. En la telofase, ¿sí? Como les decía anteriormente, estos cromosomas van a ir migrando a través del uso hacia los polos. ¿Por qué se van hacia los polos? Para luego partirse, ¿sí? Y generar justamente dos células hijas. Esta migración, ¿sí? Se da justamente porque como ya había desaparecido la carioteca, pueden ir migrando. Pero una vez que migran, tiene que aparecer nuevamente la carioteca para formar este núcleo, ¿sí? Porque acuérdense que el ADN en una célula común está dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, por eso mismo, ¿sí? Va a aparecer nuevamente, se van a empezar a formar los núcleos, que son o sea, la membrana nuclear, que es la envoltura del núcleo, ¿sí? Se había desarmado ¿para qué? Para duplicarse y migrar. Una vez que migraron hacia los polos, empieza a aparecer nuevamente, ¿sí? La membrana nuclear justamente para envolver a el ADN. Y luego, por último, lo que sucede es una etapa de citocinesis. En la citocinesis se duplica el citoplasma, ¿sí? En este citoplasma, acuérdense que también la célula, cuando se duplica, no solamente tiene que duplicar su ADN, se tiene que duplicar todo, ¿sí? Pero lo último que se duplica en el proceso de división celular es el citoplasma. ¿Y por qué? Bueno, porque el citoplasma era el medio interno de la célula. Entonces, cuando la célula se duplica, tiene que duplicarse a través del o sea, el citoplasma se duplica, tiene que hacerlo al final. ¿Por qué? Porque la célula indefectiblemente va a aumentar su volumen. Entonces ya ahí está completamente preparada para su división celular. Luego se va a invaginar las membranas plasmáticas y se parten en dos células hijas. O sea, este es el proceso
de división celular, ¿sí? Llamado mitosis. Si yo voy a un proceso, o sea, como hablábamos anteriormente, ¿sí? Sobre lo que es la mitosis, fíjense qué sucede. Tenemos, ¿sí? La célula con su núcleo, ¿sí? En donde empieza a desaparecer, lógicamente, este núcleo, ¿sí? Y el ADN, fíjense que justamente está, en este caso, como si fuera una maraña, ¿sí? En el momento que la célula ya está preparada para justamente dividirse, ¿sí? Esa maraña lo que va a hacer es formar lo que se llaman cromosomas, ¿sí? Que ya están partidos para su división. En este momento, ¿sí? En la división empiezan a formarse también, ¿sí? Este uso mitótico que va migrando hacia los polos, como les decía, para justamente ser atraídas cada una de las cromátides hermanas. Van a ir alineándose, ¿sí? Estos cromosomas, justamente, fíjense que se alinean en la línea del ecuador, para poder partirse. Una vez que se parten estos cromosomas, justamente migran hacia los polos, generando, ¿sí? De esta manera, dos ADNs, uno va a estar acá y otro va a estar acá. Una vez que migran, esta es una imagen al microscopio, una vez que migran, se vuelve a desenmarañar todo, ¿sí? Se forman entonces las membranas nucleares y justamente se forman dos células distintas. Luego se divide el citoplasma y se parte a la mitad la célula, cosa de que dé dos células hijas con la misma información genética que la madre, ¿sí? Este es el proceso de mitosis. Entonces, ¿qué tiene el proceso de mitosis de característico? Bueno, para empezar, lo que tiene de característico es que de una célula hija, de una célula madre, se generan dos células hijas, con la misma información genética que la madre, ¿sí? Idéntica. Este proceso mitótico se da en todas las células del organismo, ¿sí? Vamos a ver que hay ciertas células, como ser las germinativas, que producen un proceso de meiosis, ¿sí? Que es un proceso que es característico en las células germinativas, que en vez de dar dos células hijas con la misma información genética, da cuatro con una información genética con la mitad de la información genética de la madre. Eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora, en este proceso, ¿sí? De división celular se da, ¿sí? En todas las células del organismo que tengan posibilidad de reproducirse y genera, ¿sí? De una célula madre, dos células hijas idénticas a la madre, ¿sí? Generalmente, ¿sí? En estos procesos también tienden a suceder alteraciones, por lo cual en este caso sí se da a veces ciertas anomalías en torno a la división celular y la alteración mitótica, ¿sí? Que eso lleva, por ejemplo, a diferentes situaciones, por ejemplo, un cáncer, ¿sí? Pero ya eso lo vamos a ver más adelantemente, más adelantadas. La realidad es que nosotros dentro de lo que es el ciclo celular, como les decía, todas las células no tienen el mismo ciclo celular y esto se debe justamente a que cada una se especializa en determinadas funciones y su ciclo va a ser diverso, ¿sí? Pero esta reproducción del ciclo celular y de hecho me olvidé de decir esto que también es importante, que no todas las células, no solamente que no se reproducen en el mismo momento, sino que tampoco lo hacen de la misma manera en todos los estadios de la vida. Nosotros tenemos un ciclo celular muchísimo más potenciado en lo que es la niñez que en lo que es la gerontez. ¿Por qué? Bueno, porque nuestras células no se reproducen de la misma manera en torno a también en nuestros momentos de la vida. Por eso mismo, sí, esto se trabaja también justamente analizando, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, digamos, las etapas de la vida en donde hay más actividad. Y justamente se da, por ejemplo, en lo que es la niñez, ¿sí? En donde uno tiene un desarrollo muchísimo más exponencial que en otros momentos de la vida. Por eso el ciclo celular en estos casos está bastante alterado, ¿sí?
Pero la realidad es que si las células no se reprodujeran, no tendríamos posibilidad de sanar, por ejemplo, heridas, ¿sí? O reparar ciertos tejidos, o bueno, o crecer, o desarrollarnos, ¿no? Lógicamente. Entonces, por eso mismo es sumamente importante este ciclo celular en todas las células del organismo. Ahora, la realidad es que estas células, ¿sí? Como les decía, tienen como objetivo justamente, ¿sí? Dar de una célula madre 2 células hijas. Sucede que hay ciertas alteraciones en donde estos procesos, ¿sí? Se ven alterados en algún momento. A veces se altera la duplicación del ADN. Cuando el ADN, cuando se está duplicando, se altera, tiene 2 opciones, en realidad 3. O corregirse, hay enzimas que pueden reparar esos errores, es como emparchar el ADN, o no se corrige y esa célula se muere y no llega a dividirse, o bien no se puede corregir y genera mutaciones genéticas, ¿sí? Esas mutaciones a veces provocan, por ejemplo, ¿sí? Una mutación en un ADN y una duplicación anómala, provocan, por ejemplo, el desarrollo de células anómalas, y eso desencadena un cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay muchas cuestiones a tener en cuenta al momento de la duplicación. Nosotros esto lo podemos saber en las células. La realidad es que hay factores preponderantes, ¿no? A las alteraciones. Pero la realidad es que no lo podemos determinar nosotros porque justamente no es algo que lo podamos prever, ¿sí? Si las células se van a alterar o no, van a producir un daño o no. ¿Me explico? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Ahora se va a cortar y nos incorporamos a la misma, así vemos meiosis, ¿sí? Porque queda menos de un minuto. Bueno, Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos el proceso de apoptosis, que es la muerte celular, ¿sí? En realidad, lo que sucede acá es que el ADN fue tan dañado que no se puede llegar a, digamos, a corregir. Entonces, bueno, además de la mitosis, nosotros tenemos un proceso, ¿sí? Que es en donde la célula también, ¿sí? Se divide y se generan, ¿sí? 4 células hijas, no 2 ya, que es el proceso de meiosis. Cabe resaltar que este proceso no lo realizan todas las células, sino que lo realizan solamente las células de carácter germinativo, ¿sí? Entonces, en los hombres lo realizan los espermatozoides, en realidad, en un periodo más estadio. Los espermatozoides son, ¿sí? Los gametos ya desarrollados, y los óvulos generan los óvulos en las mujeres. Este proceso, ¿sí? Es reduccional. ¿Por qué es reduccional? Porque sucede, como les decía anteriormente, que de una célula madre generan 4 células hijas, pero con la mitad de la información genética que la madre. En el ser humano, ¿sí? Las células contienen 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Eso es lo que nos distingue de la raza, ¿sí? Nuestra raza tiene 23 pares de cromosomas, y se acuerdan que nosotros hablamos del código genético, de hecho, sí, pero la naturaleza tiene diversos tipos de cromosomas, diversas características, y esto es lo que genera la variabilidad. Nuestra población tiene 23 pares de cromosomas. Sucede que en las células reproductoras, ¿sí? Las células germinativas, nuestras células van a tener, ¿sí? 23 cromosomas, no 23 pares. ¿Y por qué se creen? A mí me gusta llamar a células germinativas como partes de células. Porque se llaman, ¿no? En el proceso de fecundación va a suceder esto, ¿no? Se va a generar, ¿sí? Una célula en donde se va a fecundar un óvulo, y a ese proceso se va a desarrollar justamente, ¿sí? La primera célula, la vida de estas cromosomas es una célula completa, ¿sí? Todavía no llega a una célula. O sea, son células que no tienen la capacidad reproductora por sí solas en torno a lo que es un individuo. Porque, bueno, porque falta entonces ahora. Por eso mismo, ¿sí? En esta cuestión se generan, ¿sí? 4 células con la información genética que da, ¿sí? Y esta meiosis, este proceso de meiosis tiene, ¿sí? 2 tipos de sucesos, ¿sí? En primer caso, la meiosis 1. En la meiosis, ¿sí? Lo que va a suceder es que se vaya a dividir, digamos, la célula, ¿sí? Justamente, ¿sí? A 2 células hijas, ¿sí?
Pero la mitad de la información genética que no va a suceder acá es el proceso de duplicación del ADN. Es las se dividen con la mitad de información genética, aparece la meiosis 2. En la meiosis 2, ¿sí? Sí se va a duplicar y van a generar entonces, ¿sí? Posibilidades. Ahora, esos procesos van a ser los encargados entonces, ¿sí? De producir lo que se denomina los gametos sexuales. Que necesitan tener ciertas características en torno a lo que es las células. ¿Por qué? Porque intervienen ciertos procesos de reconstrucción genética. Y en la meiosis, ¿sí? Sucede algo que no sucede en la mitosis, que es que el ADN se recombina. Aparece una etapa dentro de lo que es la meiosis, que es el crossing over. ¿Qué es el crossing over? Es el intercambio de las hebras de ADN. Se separan, ¿sí? Dentro de las hebras, ciertas, en todas las células, ¿sí? Germinativas, hay un proceso en la división meiótica en donde nosotros dijimos que va a ir dando 4 células hijas con la mitad de la información genética de la madre. ¿Pero se separan todos de la misma manera? No. Y acá está el origen, chicos, de lo que es la variabilidad genética en torno a la biodiversidad poblacional. ¿Por qué todos los individuos tenemos alguna característica diferente a otra? Bueno, porque justamente en esta división genética, en este crossing over, los fragmentos de ADN se van partiendo y se van recombinando. ¿Para qué? Bueno, para ceder en cada óvulo o en cada espermatozoide cierta información diferente. Y esto genera también una característica sumamente importante que es la herencia. ¿Sí? Sucede que nuestro ADN, supónganse, en el proceso celular, ¿sí? Nuestro ADN, el ADN que nosotros utilizamos en todas las células, tiene ciertas características, ¿no? Y esas características en las células germinativas se van también a duplicar, pero se van a tomar pedacitos, fragmentos del ADN para partirlo y luego generar diferentes tipos de óvulos y diferentes tipos de espermatozoides. Pónganse que es como una bolsa con un montón de códigos, ¿sí? Entrelazados y mezclados. O sea, de mi ADN se tomó un pedacito de esto, un pedacito de esto, un pedacito de esto. Y eso va a quedar a la espera de ser fecundado. Pero ¿cuál va a ser el óvulo y el espermatozoide que van a fecundar, ¿sí? Dentro de lo que es un individuo? No lo sabemos. Eso también es aleatorio, porque de hecho por ejemplo, fecundación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque dentro de la fecundación se ponen, ¿sí? Digamos, en lo que es en juego millones de espermatozoides que tienen millones de combinaciones genéticas diversas en un mismo individuo, ¿sí? Recuerden que el individuo tiene 2 hebras, y de esas 2 hebras se tomó un pedacito de esto, un pedacito de aquello, ¿me entienden? Y se hizo una hebra sola. Ese es el proceso de recombinación genética, el crossing over. Entonces, ¿qué sucede? Si ese proceso se lleva a cabo de una manera, ¿sí? En donde se fecunda un óvulo, que también es al azar, porque también las mujeres tienen diferentes variabilidades dentro de su mismo órgano, ¿sí? En los óvulos, justamente se dan estas situaciones de crossing over, sucede que ahí tenemos, ¿sí? Muchísimas variabilidades en torno a la descendencia. Y ahí podemos entender por qué tenemos, por ejemplo, dentro de la genética, una persona, un individuo, cuya, digamos, características poblacionales vienen más en torno a, no sé, heredó más cosas de mamá o de papá, o bien heredó, no sé, los ojos de la abuela, ¿sí? Esto se sucede justamente por lo que es la variabilidad genética y también, ¿sí? Por lo que es la herencia. Nuestro código genético hoy puede estudiar esto. Y podemos determinar también cuáles son los factores predisponentes, ¿sí? Dentro de un individuo. Porque tenemos, ¿sí? Ciertos elementos dentro del ADN que van a ser muchísimo más preponderantes. Esto se estudia, ¿sí? Con las leyes de la genética, que ahora lo vamos a ver.
Pero la realidad es que la meiosis, ¿sí? Como les decía, es un proceso que sucede dentro de las células germinativas. Y bueno, acá yo les puse, ¿sí?, ciertas diferencias que tiene entre mitosis y meiosis. La mitosis es asexual, o sea, no requiere dos gametos. Y la meiosis es justamente es la duplicación de las células germinativas. En la mitosis, una célula madre da dos células hijas idénticas, y en la meiosis, sí, se va a dividir en 4 células hijas con la mitad de la información genética de la madre, pero esta mitad va a ser aleatoria, ¿sí? Y esto es lo que justamente sirve tanto para determinar la variabilidad genética. Ahora, esto también permite determinar y entender un poquito más por qué, por ejemplo, en las bacterias, yo lo hablaba el otro día esto con ustedes en primeros auxilios, por qué las bacterias se reproducen y evolucionan más rápidamente que nosotros. Porque las bacterias directamente, ¿sí? Supónganse, si generan algún tipo de resistencia a algún medicamento, directamente se lo dan a su descendencia, porque de una célula madre se generan dos células hijas idénticas. Ahora, en cambio nosotros, no, porque hay ciertas alteraciones genéticas evolutivas, para mejor digo, también existen para peor, que no se heredan a la descendencia. ¿Por qué? Porque esta reproducción o esta duplicación se lleva a cabo al azar, ¿entienden? No es un copio y pegue. Entonces, por eso mismo podemos entender también que hay ciertos elementos que evolucionan mucho más rápido que nosotros, porque nosotros no tenemos la capacidad de pasarle directamente, ¿sí?, a la descendencia ciertas características evolutivas, sino que esto se hace al azar. Pero también esto permite explicar, por ejemplo, ¿sí?, las características de un individuo en torno a la predisposición a enfermedades, que también se hereda, en torno a, no sé, el color de ojos, ¿sí?, y diferentes tipos de características que puede llegar a tener dentro de lo que es su descendencia, ¿sí? Esto se estudia a través del código genético. Y se producen ciertas, digamos, variabilidades genéticas, justamente porque esto se analiza en torno a una predisposición o un carácter que puede ser más dominante que otro, ¿sí? Existen caracteres genéticos que son justamente, bueno, esto es lo que habla el cuadro diferencial, esto sí me interesa, se los voy a dar también, después les subo el Power, pero me interesa que lo sepan. Esta variabilidad genética, ¿sí?, como les decía, se genera en torno, obviamente, al azar, pero da también ciertos caracteres que son muchísimo más predisponentes que otros, ¿sí? Hay caracteres dentro de una especie que son dominantes, que son las que prevalecen, ¿sí?, son los más fuertes. Y los otros que son los caracteres más recesivos. ¿Cuáles son los caracteres más recesivos? Son los que, para ser heredados, tienen que estar en los dos progenitores, ¿sí? Y acá también hay un tema, porque hay ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿sí?, que si bien los padres son sanos, aportan ese cromosoma anómalo y se genera, ¿sí?, dentro de lo que es la descendencia, algún tipo de alteración que justamente se da porque los dos portan ese carácter. Ahora, en torno a la variabilidad tenemos diferentes características, o sea, existen las características justamente que son las que se llevan a cabo por, no sé, el color de pelo, la altura, hasta mismo el carácter, ¿sí? Hoy se hereda, se sabe que se hereda absolutamente todo, los grupos sanguíneos, ¿sí? El factor sanguíneo también, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que son muy características dentro de de los seres vivos y justamente llevan a lo que es la variabilidad. Y con esto ¿por qué me detengo tanto en esto? Porque también, así como existen situaciones que nos benefician, hay otras que nos perjudican. Y esto, sí, también se lleva a cabo dentro de la herencia. Nosotros hay ciertas alteraciones genéticas producto de diferentes situaciones, producto de, por ejemplo, ¿sí?, ciertas, no sé, ciertas exposiciones a la radiación que pueden alterar genéticamente, ¿sí?,
a células germinativas y así producir malformaciones en la herencia. Esto es uno de los sucesos que se dio en mayor escala, por ejemplo, en lo que fue Chernobyl, ¿sí? Se visualiza esto porque justamente es algo potenciado. Esto no quiere decir que sucedan rayos, ¿sí? En una sala de rayos, pero se los pongo de ejemplo para que cuando lo vean en la serie, lo asocien. Justamente porque hoy en día, ¿sí? En Chernobyl aumentó, por ejemplo, a ver, hoy por hoy está deshabitado, ¿sí? El lugar, pero hay gente que se decidió quedar. Vieron que hay gente que, no sé si saben, pero hay gente que no quiso irse, que se quedó. Y también sucede eso, ¿no? Que uno dice, bueno, a ver, está bien, pero hay gente que se quedó y no le pasó nada, son los pocos. Pero hay otra gente que se quedó y generó, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Desencadenó diversas enfermedades o tuvo hijos con ciertas alteraciones cromosómicas. Bueno, ¿por qué se debe esto? A esto se debe, como les decía anteriormente, a la variabilidad genética, ¿sí? Y a la sensibilidad que pueda llegar a tener algún tipo de individuo a justamente a las, digamos, a la exposición a la radiación más que otro. Y esto también se debe a la genética de cada uno. Ahora, el problema está acá. Yo puedo saber y tengo, ¿no? Una capacidad, una sensibilidad para predisposición de ciertas enfermedades. Bueno, la realidad es que sí se puede estudiar a través del código genético, pero hoy en día en nuestro país no se realiza, ¿sí? Pero eso no lo vamos a saber hasta que no se nos desencadene algún tipo de enfermedad, ¿sí? No hablo con esto del cáncer por radiación, estoy hablando de la diabetes, estoy hablando de no sé, la esquizofrenia, estoy hablando de demencia senil, estoy hablando de un cáncer de pulmón, qué sé yo, cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Yo sé si voy a tener predisposición a ella o no. No, la realidad es que a ciencia cierta no. Ahora, la realidad es que lo que también puedo determinar es que a través de mi, o sea, ver a mis padres, a mis abuelos y demás, y determinar entonces de esa manera, ¿sí? La posibilidad de la predisposición genética que tengamos. Hoy en día se estudia esto y hoy en día por eso mismo, ¿sí? Vieron que cuando vamos a una consulta médica nos preguntan antecedentes familiares para ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque se sabe que todo, chicos, absolutamente todo se hereda. No sé, se me ocurre la hipertensión, los infartos, todo se hereda. Esto no quiere decir tampoco que si mi padre tuvo un infarto yo lo vaya a tener. ¿Me explico? Pero la predisposición es lo que puedo llegar a tener. Entonces, viendo mi antecedente familiar, puedo de esta manera generar la primera escala dentro de lo que es la salud, que es la prevención, prevenir ciertas enfermedades. ¿Me explico? Por eso mismo es sumamente importante entender que hay ciertas situaciones que se dan dentro de la naturaleza humana por el simple hecho, ¿sí?, de heredar situaciones, ¿sí?, dentro de lo que es la descendencia. Y por eso es también tan importante conocer la predisposición para prevenirla, ¿eh? Acá está el ejemplo que les decía de la meiosis, ¿sí? De 4 células hijas, primero, ¿sí? Se dividen y dan 2 células hijas de una célula madre se dan 2 células